7 minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en tema. El plenario departamental del Frente Amplio confirmó ayer a sus 3 candidatos a la Intendencia de Montevideo. Estamos hablando de Mario Vergara, Verónica Piñeiro y Salvador Esqueloto. El programa departamental es aún un borrador y se espera que sea aprobado más adelante por la departamental del Frente Amplio. Vamos a estar hablando de su candidatura y las propuestas que tiene para la capital con Mario Vergara, candidato a intendente de Montevideo por el Frente Amplio, senador del Frente Amplio también. Bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, un gusto estar nuevamente con ustedes. Buen día. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Ahora sí, oficialmente candidato. ¿Desde cuándo tenés en la cabeza esta posibilidad? Y bueno, hace un tiempo, porque la peripecia política te va envolviendo de alguna manera y va abriendo posibilidades, siempre con la lógica de hacer cosas significativas que puedan contribuir con el bienestar de la gente, ¿verdad? Y ni que hablar que el gobierno de Montevideo tiene esa capacidad, ese rol, esa importancia, así que ya hace un tiempo sí que se maneja la posibilidad. ¿Desde dónde parte la candidatura o con qué diagnóstico tenés sobre lo que han sido las últimas gestiones del Frente Amplio en la capital? No, primero el diagnóstico es que hay problemas para resolver, que son problemas después de 35 años de gobierno del Frente, en donde el Frente le cambió la cara a la ciudad, ¿no? y a las formas de gestión. O sea, hay un Montevideo que es muy diferente, por supuesto, en todo este tiempo, con improntas de intendencias icónicas como la de Tabaré y las de Mariano Arana, con buenas gestiones en muchas áreas, con problemáticas centrales de la Intendencia. Hoy por hoy la propia ciudadanía pone sobre la mesa que los temas de la limpieza, la basura, la movilidad están en el centro de su preocupación desde el punto de vista de las tareas de la Intendencia. Hay otras áreas que están bien conceptuadas. Estamos estudiando encuestas, porque me mandan a estudiar, yo estudio. Las encuestas sistemáticas que tiene la Intendencia, en que hay muchas áreas de desarrollo de tareas departamentales que están bien conceptuadas por la ciudadanía, incluso, por ejemplo, los temas del alumbrado. Si bien hay zonas donde hay cosas para mejorar, no es de las cuestiones que uno ve a la ciudadanía de manera crítica. Sí en el tema basura, sí en los temas movilidad, como preocupación, y como preocupación creciente, porque la magnitud de residuos que generamos en Montevideo es cada vez más grande, porque la cantidad de autos nuevos por año crece en Montevideo a razón de 20 a 25 mil autos nuevos por año, y bueno, eso genera demandas de formas de hacer las cosas, de proveer mejor los servicios, demandas de infraestructura, que tienen que pautar la gestión con una visión de mediano, de largo plazo. La Intendencia tiene que volver a tener un proyecto a 10, 15 años, sin perjuicio obviamente de ir atendiendo las urgencias en el corto plazo en estos temas. ¿Y hace cuánto que no tiene un proyecto a 10, 15 años? Y bueno, no lo sé muy bien hace cuánto, pero yo creo que esa parte de visión se debilitó un poco a medida que fueron avanzando las gestiones del Frente Amplio, de la que todos somos responsables, y creo que es momento, en esta perspectiva de desafíos crecientes, tener claridad de que no es tapando baches que esto se va a resolver. En los temas de movilidad, si estamos hablando de 20 a 25 mil autos nuevos por año, bueno, es mirar un poquito el horizonte y darnos cuenta de que las cosas requieren de proyectos de envergadura en materia de infraestructura, probablemente de cambio en reglas de juego de la movilidad, más significativos, y que no se van a resolver en 2 o 3 años. Hay proyectos sobre la mesa, por algo hay proyectos, por algo aparece un proyecto de un tren a lo largo de Avenida Italia y Anastasio, ¿verdad?, hacia la ciudad de la costa, por algo aparece el proyecto de Simbe con 2 ejes troncales, Avenida Italia y 8 de octubre y Camino Maldonado, para agilizar el transporte público, reducir los tiempos de viaje de la gente. Por algo aparecen, porque es notoria la demanda por proyectos que cambien de manera más sustancial. ¿Y tenés alguna preferencia ahí? De la costa apareció en los 80, ¿no? Se habló, ahora hay un proyecto que Yo escribí
Sí. en los 80. Sí, se habló, sí, se habló. Sí, había proyectos, había ideas, subte también. Sí, sí. Me acuerdo que en aquella época, cuando se hablaba del subte, el punto en Montevideo era que como las características del subsuelo de Montevideo hacían que el subte fuera prohibitivo, ¿no? Pero entre estos dos proyectos que mencionaste... Pero ahora está, perdóname una sola cosa. Sí. Del ver la posibilidad del hablar y demás, que estoy de acuerdo con que hace mucho tiempo que se habla, a que existan proyectos concretos, este es el momento en que hay proyectos. Capaz que todavía están en la etapa de dibujos y habrá que, obviamente, analizar los proyectos. Capaz que ahí voy a la respuesta de lo que ibas a decir, de si hay alguna preferencia. No, yo no tengo preferencia en eso, porque hay que analizar los proyectos con detenimiento, no solo la parte operativa, ingenieril, sino también el tema económico, el tema de la implementación y la viabilidad política de las cosas, ¿verdad? Porque, bueno, estas cosas no se pueden hacer a cualquier costo. Hay que hacer un proyecto relevante, pero hay que analizar bien la implementación, los tiempos, la trayectoria de eso. Uno tampoco puede pensar en un megaproyecto en que tenga 5 años enteros la ciudad toda levantada, por ejemplo, porque la ciudadanía no tiene por qué aceptar eso. Si bien va a tener que aceptar que si hay un megaproyecto, bueno, va a haber alteraciones en la movilidad transitorias, pero hay que hacerlo de la mejor manera posible. Hay que analizar, recién creo que se han presentado hace relativamente poco estas cosas, tanto en la Intendencia de Montevideo como en la de Canelones. Estos son proyectos que involucran a las dos intendencias y al Gobierno Nacional. Hay cuestiones de infraestructura que involucran al Gobierno Nacional. Por lo tanto, hay que analizarlo, hay que coordinar con estos organismos. Eventualmente puede surgir otro proyecto hacia el otro lado de la ciudad, hacia el lado de San José, que también involucra a la Intendencia de San José. Creo que lo importante hoy es identificar, para mi gusto, que es necesario tener un proyecto de envergadura que apunte a... Como se hizo en la ciudad de Montevideo históricamente, ¿verdad? En el vallismo del principio del siglo pasado, se vio Montevideo con una perspectiva larga. Se hicieron un montón de cosas en otros momentos, ¿verdad?, del país, que no eran demandas inmediatas, que no eran necesidades inmediatas, que era una visión de ciudad, de departamento. Calles que hoy son arterias en el medio de la ciudad, en aquel momento eran concebidas como perimetrales, ¿verdad? Bueno, yo creo que hay que volver a tener un poco esa visión a 10, 15 años con problemas de esta naturaleza que son cada vez más grandes, como en el tema de la movilidad. Antes de seguir avanzando en temas de gestión, te quería preguntar por el plenario de ayer, si en definitiva te sorprendieron los resultados de los votos o qué reflexión te merece que vos, siendo el candidato que cuenta con el respaldo del sector ampliamente más votado del FA, fuiste el menos votado de los tres candidatos que se eligieron. Recordemos que Verónica Piñeiro tuvo 95 votos, que cuenta con el apoyo del Partido Comunista, Esqueloto 88 votos, que cuenta con el apoyo de la vertiente, y tú 82. Sí. Bueno, en primer lugar, creo que esas 3 votaciones son muy altas, porque ya por sí mismos ya superaban los 4/5 prácticamente, que es lo que se necesitaba para la aprobación. Después hay que entender que la estructura del frente tiene determinadas características. La mitad del plenario son votos que vienen de las bases, de las coordinadoras. Y bueno, o sea, no es una votación entre los frente amplistas como si fuera un censo, sino que depende un poco del funcionamiento de la estructura. También hay acuerdos entre los espacios que impulsan cada candidatura de apoyos recíprocos. Por lo tanto, yo no tomaría ese aspecto como representativo de. Lo que sí está claro es que una vez que se definió la tríada, que se vuelve a poner a consideración del plenario, el apoyo a la tríada de candidaturas fue por aclamación. Nosotros nos sentimos totalmente respaldados, tanto Verónica como Salvador como yo, en términos de hacer una muy buena campaña frente amplista de cara a las elecciones, ¿no? Te quiero preguntar por algo que vos trajiste a la mesa, que es el tema, una de las preocupaciones más grandes de los montevideanos con respecto al trabajo de la Intendencia, que es la limpieza, ¿no? Es evidente. Lo primero que te quiero preguntar sobre esto es cómo ves vos la ciudad. Vos salís de tu casa y en ese aspecto puntual. Yo ando bastante por la ciudad y yo veo zonas muy diversas.
Sí veo lugares donde uno va por el centro, el Cordón, la Ciudad Vieja y ve basura alrededor de los contenedores, sin duda, ¿sí? Hay otras zonas más hacia zonas de asentamientos, ¿verdad? Más de barrios más vulnerables donde ve dificultades también de gente de viviendo basura. entre la basura, básicamente. Claro, bueno, sí, a nivel de asentamientos hay gente que vive con los pies en el barro, lamentablemente. Es algo sobre lo que hay que trabajar y mucho. Creo que se cruzan los temas sociales y socioeconómicos y socioculturales con diversas áreas y en particular en este tema de la basura. Y veo otras zonas donde uno va, hace cuadras y no ve mayores problemas. O sea, hay en un contexto donde sí hay una cuestión deficitaria, creo yo, entre otras cosas porque hay un crecimiento en la magnitud de residuos. En los últimos años, entre 100 y 150.000 toneladas más de residuos es lo que la Intendencia ha tenido que procesar. Ha habido un plan interesante que es el llamado de áreas liberadas, capaz que el nombre no da mucho la sensación de lo que es, pero es la limpieza de cursos de agua, de transformar cursos de agua en donde se arroja basura de manera insólita, pero que es muy significativa, que eso ha incrementado la cantidad de basura que la Intendencia procesa, pero que ha tenido buenos resultados en transformar eso en espacios públicos o en cursos de agua limpios. Se están explorando formas. Estamos acá hablando y concentrados en la cuestión de la recolección de basura, ¿verdad? Pero uno tiene que ir al tema de, bueno, no deberíamos seguir pensando en que la Intendencia tenga que procesar 150.000 toneladas más de basura por año. Hay que ir a cuestiones del manejo intradomiciliario, del reciclado, del compostaje, etcétera, que no es una modernidad, no hay que visualizar esto como una cuestión de... Son justamente debes, ¿no? Exacto. Son debes grandes. Que se intentaron cosas, ¿no? Yo me acuerdo hace un tiempo que no tuvo efecto aquellas bolsas naranjas, ¿verdad? O los contenedores específicos en su momento no funcionaron. Hay trabajo educativo también para hacer en ese sentido. Hay que también distribuir más herramientas en la sociedad para que eso funcione de manera tal de que el primer paso es disminuir la cantidad de basura que tiene que procesar la Intendencia, ¿verdad? Después sí los mecanismos de recolección, que está claro que Montevideo es un departamento heterogéneo y no necesariamente un mecanismo funciona o no funciona o hay que sustituir enteramente un mecanismo por otro. Vamos a tener que avanzar con mecanismos diversos según las características de cada zona. Pero eso está más o menos pensado y armado. El criterio yo te diría que bastante sí. Hemos trabajado con ayuda de gente que ha estado en temas de ambiente. Bueno, el actual subsecretario del Ministerio de Ambiente era el encargado de estos temas en el departamento de Canelones, en donde ha sido un proceso exitoso. Por ejemplo, en el tema de la utilización de contenedores domiciliarios, Canelones fue muy exitoso. En zonas de Montevideo eso también tiene que ser. De hecho, hay un par de experiencias ya en Abayubá y Santiago Vázquez en donde la gente está contenta con esa, está satisfecha con ese cambio. Creo que ese mecanismo se va a tener que expandir en zonas que tienen esas características de casas, ¿verdad? Con espacios, ¿no? Eso no es aplicable a zonas densas con edificios, ¿verdad? ¿Y ahí cuál es la...? Bueno, ahí hay que justamente tratar el tema basura intraedificios. Ya hay también algunas experiencias en cooperativas, en edificios, los temas del reciclado. Yo vivo en un edificio en donde hay, en el garage, 2 bolsones, el de basura normal, digamos, y el del reciclado, que operan criteriosamente. Hay días en donde la Intendencia levanta esto, el otro. O sea, yo creo que hay que avanzar en ese sentido. Hay otras áreas, capaz más en el Montevideo rural o demás, que tenés mucha más dispersión en los hogares, que quizás haya que volver a lógicas de basurero o continuar lógicas de como era antes, del pasaje del basurero. O sea, a lo que voy con esto es que según las características de cada barrio, de cada zona,
será el mecanismo de recolección Pero todo esto es exploratorio, hay que seguir aprendiendo, seguir explorando cuál es la mejor forma. Lo que pasa, a mí lo que me parece que hay un punto en esto de que sea exploratorio, que hay que seguir buscando. Eso lo puede decir, falta un proyecto a 10, 15 años, lo puede decir quien va a llegar al gobierno, no un proyecto político que ya está en la intendencia desde hace 3 décadas. Pero yo no estoy diciendo, exploratorio no digo nos encerramos en un laboratorio y vemos a ver qué pasa, ¿no? Es seguir explorando mecanismos. La Intendencia ha explorado en la gestión de todos estos años mecanismos diversos. Algunos han funcionado, otros no. Tenemos problemas por los patrones de consumo de volúmenes crecientes. Tenemos también un problema que rodea la cuestión socioeconómica, sociocultural de gente en situación de calle o gente que lamentablemente tiene la necesidad de hurgar en un contenedor, que también a veces genera... Yo no pongo el foco del problema ahí, pero en algunos barrios hay un problema ahí también, que eso no se ataca con ingeniería de recolección de residuos. Es un problema bastante más amplio, en donde la Intendencia está involucrada, pero no solo la Intendencia. El decir explorar es seguir buscando mecanismos de hacer mejor las cosas, entendiendo que cada zona, cada barrio tiene peculiaridades distintas y no necesariamente va a haber una forma de recolección de residuos que sea la óptima para todo el departamento. Ayer Nico le preguntó a Lema por qué él era tan optimista en que la coalición iba a ganar estas elecciones departamentales y en definitiva los fuertes de su discurso electoral, la basura, la movilidad, la iluminación en algunos lugares, son dificultades que hace varias décadas que están en Montevideo y sin embargo el montevideano sigue eligiendo al Frente Amplio. Y él contestó que era el hartazgo de los ciudadanos, como que ya se había tocado fondo y eso iba a ser el factor que permita el cambio de gobierno. ¿Vos percibís esa debilidad? No. ¿Creés que el Frente Amplio, en definitiva, esta va a ser la primera elección que corre riesgo de perder votos que anteriormente lo acompañaron? A ver, hay un margen de votos que se ganan y se pierden elección a elección y eso me parece natural. En la vez anterior, en donde el Frente Amplio perdió el gobierno, ¿sí? Y con todo el envión que le significó a la coalición haber ganado el gobierno, el Frente Amplio de todas maneras tuvo, si mal no recuerdo, un 52% en Montevideo. Y ahora yo no veo una cuestión de hartazgo que la gente esté manifestando, hay que sacar al Frente Amplio, de ninguna manera. Sobre todo después de los 5 años de gobierno de la coalición. No percibo eso, percibo que hay desafíos, percibo que hay demandas ciudadanas que tenemos que dar mejores respuestas, sin duda, que hay desafíos que son crecientes, como decía hoy, eso sí, por supuesto. Pero yo en todos estos años nunca recuerdo que la gente puede decir, sí, la ciudad está mejor, claramente la ciudad está mejor en todos estos años, pero no que tampoco la gente... Pero no es el estilo del ciudadano uruguayo en general manifestarse de otra forma. Cuando dice está mejor, toma como punto de inicio la primera de Tabaré Vázquez. Ha pasado mucho tiempo. Ha pasado mucho tiempo, yo creo que hay un cambio sustancial en Montevideo en los 35 años, porque si hablamos de los 35 años por una cosa, también hablemos para la otra. Ha habido un cambio sustancial en Montevideo. Ya no hay hormigas que se te comen 27 toneladas de azúcar. Pero eso nos acordamos nosotros dos, ¿no? Somos veteranos, ¿qué va a hacer? No, a ellos les contaron, los abuelos le contaron. No, a lo que voy es que las gestiones de Tabaré Vázquez, de Mariano Arana, han sido... Fueron icónicas. Y han sido refrendadas con sucesivos triunfos del Frente Amplio. Lo que está en cuestión ahora es esta última. Pero alguien puede pensar que el Frente ganó 20 años después, gana por lo que fue la intendencia de Mariano, la primera sobre todo, que creo que fue la mejor. No, yo creo que se siguieron haciendo cosas en los barrios, en temas a veces, sobre todo en los 15 años de gobierno, coordinados con ámbitos de gobierno nacional, en materia de espacios públicos, en materias de cultura, en materia de un montón de aspectos que se siguieron mejorando. Pero vos considerás creo que el salto de percepción fue la primera intendencia de Arana, donde uno empezó a ver espacios públicos decentes, donde uno empezó a ver una ciudad más querible, si se quiere, de ese punto de vista. A lo que voy es que ha pasado mucho tiempo. Sí, ¿no? pero se siguieron haciendo cosas. Pero vos considerás que el Frente Amplio siguió ganando, sobre todo en las últimas 2 administraciones, el gobierno de la capital,
¿Por mérito de los buenos resultados que consiguieron o por esa lealtad casi que incondicional que tiene el votante montevideano frente a Amplio? Bueno, pero en general el votante, hay un margen de lealtad tanto para el lado del Frente Amplio como hoy por hoy para el lado de la coalición, que es claro, ¿verdad? Grosso modo, hay un 40% para allá y un 40% para allá, para el otro lado, que es como inamovible en ese sentido. Pero las elecciones te la define el 10-15%. Eso funciona más a nivel nacional. Y a nivel departamental. A nivel departamental parece... En varios departamentos ha habido alternancia, ¿verdad? Si tú ves en Salta, en Paysandú, en Fraiventos, en Río Negro, o sea, ha habido alternancias en donde eso se fue moviendo. Yo creo que si no hubiera mérito, la ciudadanía es inteligente. Si no hubiera algún mérito, el Frente Amplio no ganaba todas estas elecciones. ¿Cuántos funcionarios tiene hoy la Intendencia? Unos 8.500. ¿Y qué le parece esa cifra? Per se, las cifras dicen poco. Yo creo que hay que analizar, porque vuelvo a decir, hay muchísimas actividades que quizás la gente no visualiza, ¿no? A veces se pone el foco, en cultura hay 1.300 personas. Yo no te puedo decir, está bien ese número, tiene que ser un poco más o tiene que ser un poco menos. Pero la gente a veces no visualiza que eso involucra las orquestas, el botánico, el vivero, los museos, los teatros. O sea, son muchísimas actividades muy diversas que obviamente requieren capital humano. De todas maneras, suena brutal más de 1.000 personas, ¿no? Pero bueno, empecemos a sumar, ¿no? la cantidad de actividades en materia de cultura, que puede sonar mucho y bueno, se puede revisar. Pero a priori como eslogan no me gusta entrar en decir, son muchos, yo me acuerdo de intendencias que tenían miles y miles de funcionarios más de las que hay hoy. Pero yo creo que hay una magnitud hoy que resuelve, habrá que mejorar la gestión y hacerla más eficiente. Eso es lo fundamental. Porque los siempre en un contexto donde la gente entre a la intendencia por concurso y por sorteo, que ahí ya de pique nos diferencia bastante con las posturas, por lo pronto, no del Partido Colorado ni de Cabildo, sino del Partido Nacional, en cuanto a la necesidad de que los funcionarios a la administración pública, también en los gobiernos departamentales, ingresen por mecanismos transparentes y equitativos para la población, como son los ingresos por concurso y por sorteo. Y esta cifra de funcionarios, ¿cómo se lleva con los números de la Intendencia que acaba de decir, por ejemplo, la candidata del Partido Colorado que están en rojo y que es uno de los problemas? Hay que revisarlo, sin duda. La situación financiera de la Intendencia no es floreciente, eso creo que todo el mundo es consciente. Hay varias razones para eso, una de las cuales es obviamente el recorte de recursos que se tuvo en este gobierno de parte del gobierno nacional. Después de 15 años en los que hubo una distribución equitativa de los fondos del gobierno nacional para los 19 gobiernos departamentales, con creaciones incluso de fondos adicionales, tanto no solo el Fondo de Desarrollo Interior que está en la Constitución, sino programas para caminería rural, etcétera, que recibieron todas las intendencias, el Fondo para la zona metropolitana, que este gobierno retaseó completamente. O sea, hay razones múltiples para ese tema. No podemos generar la noción de que, bueno, Montevideo tiene hoy una dificultad financiera por la cantidad de funcionarios que tiene. Me parece que esa es como una caricatura demasiado simple. Hay que entender los temas con más integralidad, sin perjuicio de lo que hay que hacer es que la Intendencia sea más eficiente en lo que hace. Hay cosas que seguramente haya que hacer diferente. Hay que buscar eficiencia en la provisión de los servicios. Hay que buscar eficiencia en los trámites, ¿verdad? Todo eso sin duda que hay que hacerlo. Te quería preguntar, porque vos enumeraste algunas cosas que sí la Intendencia hizo en cuanto a espacios públicos, cultura, un montón de cuestiones que muchas veces quedan tapadas por lo obvio, ¿no? Por la basura. Por la basura. Por la basura, porque la ciudad está sucia. Es difícil no reconocerlo. Entonces, lo que te quiero preguntar concretamente... No creo haberlo negado, ¿no? No dije eso. Pero te quiero preguntar si vos sentís que de alguna forma te enfrentás al mayor debe de las gestiones municipales del Frente Amplio, ¿no? En ese sentido. Bueno, no. Los debes allá por el
Por el 90 eran brutales, mucho más gruesos que ahora. Pero el tema basura sí es el principal desafío que hay hoy. Por la percepción de la ciudadanía, por una realidad que sin duda hay que mejorar, porque es un tema complejo en ese contexto de crecimiento del volumen de residuos, del contexto social que rodea este tema también. Sí, es el desafío más grande que tenemos, que implica esa visión de largo plazo con un proyecto que no es solamente el de recolección, vuelvo a decir, es el del tratamiento intradomiciliario de los residuos, el de la disposición final de los residuos, el tema del compostaje y el reciclado, todos temas que son de evolución cultural que tenemos que dar un empuje fuerte, como forma también de ser parte de la solución del tema, creo, y también con medidas que apunten a resolver urgencias, ¿verdad? Por ejemplo, hay cuestiones de pautas del manejo de la basura que tenemos que modificar rápidamente. Por ejemplo, algo que en algún lado se ha hecho, que es, por ejemplo, tratar de minimizar el tiempo en el día en que la basura está en la vía pública. Porque esa es en buena medida una de las razones por las cuales uno ve residuos en la calle, ¿verdad? Ahí hay que ver cómo podemos reducir que la gente saque la basura a determinada hora en función de los horarios de la recolección, minimizar el tiempo que eso está en la vía pública, porque todos somos conscientes que puede haber casos en donde haya basura alrededor de un contenedor cuando un contenedor está lleno, pero también vemos muchísimos casos en donde hay basura alrededor del contenedor cuando el contenedor no está lleno. Entonces hay mucha cosa para trabajar en ese sentido en términos de urgencia. ¿Por qué te parece que el Frente Amplio, por lo menos en esta última administración, no pudo mejorar los resultados de la basura? No tengo ese diagnóstico, digamos. ¿No sería bueno tenerlo? No estrictamente hago el eje en ese punto. Bien. No, es claro que hay un diagnóstico. ¿Crees que el Frente Amplio sí pudo con la basura? La cuestión no es si pudo o no pudo. Los problemas como estos no se resuelven de una vez y para siempre, ¿no? Sino que son problemas crecientes. Por ejemplo, la basura en los cursos de agua, claro que esta administración la mejoró sustantivamente. El programa de áreas liberadas que le comentaba hoy nació en 2022 y ya tiene resultados muy importantes. Alrededor de 90.000 toneladas de basura se retiraron de los cursos de agua en donde insólitamente había volúmenes. O sea, hay cosas que se mejoraron. Obviamente hay un déficit en esa materia y bueno, vamos a trabajar fuerte con eso. Es innegable que se prometió para este periodo solucionar el tema de la basura y no se logró, eso es innegable. Bueno, obviamente uno trabaja para mejorar todas esas cosas. Hay un montón de razones por las cuales puede haber también problemas, que puede haber habido errores, que se exploró con mecanismos que no resultaron, ¿verdad? Evidentemente la experiencia muestra hoy que el tema contenedores en general no es lo hábil para toda la ciudad o para todo el departamento. Bueno, habrá que ver otras experiencias, como el caso de Canelones, que también es una experiencia frente amplista y en donde la aprobación en el tema residuos en Canelones está entre el 70 y el 80%. O sea, son cosas para seguir trabajando y explorando con la esperanza de que esas cosas van a mejorar. ¿Cómo viste las propuestas que manejó el candidato de la coalición, Martín Lema, en el día de ayer a propósito del cierre del casino municipal y TV Ciudad? Bueno, son dos cosas diferentes, ¿verdad? Yo de pique no comparto que la solución pase por decir, a ver dónde hay un gasto, recortamos, cerramos, y así vamos a gestionar, vamos por el mal camino. Yo creo que plantearse cerrar TV Ciudad no es una buena cosa. La TV Ciudad tiene un rol de comunicación, pero también un rol cultural y un rol en muchas áreas que no tenemos por qué amputárnosla. Si hay una cuestión, entre comillas, de déficit financiero por TV Ciudad, es porque, entre otras cosas, TV Ciudad no hace gestión comercial. Esto tiene un origen allá cuando nace TV Ciudad, en el acuerdo con los cables y los canales de televisión de Montevideo para que TV Ciudad entrara en los cables, que implicaba que TV Ciudad no iba a hacer una gestión comercial del canal. Bueno, yo creo que eso ya ha caducado, digamos, pero no se ha generado esa dinámica, esa práctica que ayudan a dar una sustentabilidad financiera al canal. Yo creo que hay que explorar por esa vía,
pero de ninguna manera pensar en que hay que cerrar TV Ciudad. En el tema casinos tampoco creo que haya que cerrarlo. Lo que sí me pregunto es, claramente, un casino no es algo que esté inherentemente en las funciones de un gobierno departamental. Parecería que no. Eso tiene una razón histórica, ¿verdad? Bueno, yo creo que podemos conversar con el gobierno nacional. Ha habido en el pasado algún diálogo en esta dirección que haga que el casino obviamente puede seguir existiendo, pero dependiendo de la órbita que corresponda a la institucionalidad del Estado, que sería la Dirección Nacional de Casinos. Este casino de Montevideo es el único casino municipal que hay en el país. O sea, obviamente la salvaguardando... propuesta sería pasarla a la Dirección Nacional de Casinos, o sea, entregárselo a... Hay que dialogar en eso con las salvaguardas lógicas de los derechos de los trabajadores, porque las condiciones laborales de un lugar y otro son diferentes. Pero bueno, ahí sí estoy abierto a la evaluación y al diálogo a efectos de racionalizar las relaciones de dependencia del casino y vuelvo a decir, en un proceso que salvaguarde los derechos de todo el mundo. ¿Qué opinas sobre las últimas informaciones sobre contaminación de las playas de Montevideo? Bueno, ahí hay que entender que Montevideo satisface la normativa en primer lugar. En todo caso, lo que habrá que cuestionarse es si no hay que endurecer la normativa en cuanto a los parámetros y las variables que se toman en cuenta. Esto se dialogó hace un tiempo y en general entre el Ministerio de Ambiente, que las pautas de esto las fija el Gobierno Nacional, no la fija la Intendencia, y las Intendencias, y no hubo acuerdos. Si bien había una tónica de sí, tenemos que perfeccionar esta normativa, no hubo acuerdos en las mediciones, o en qué cosas medir, etcétera, o cómo medirlas. Montevideo tiene la virtud de que genera más información, mide más variables, más allá de la normativa, y ahí es donde se genera esta situación. Dentro de los parámetros de la normativa, Montevideo respeta ahí. Claramente no hay un problema hoy en materia de la bañabilidad de las playas. De hecho, la Intendencia lo que dijo en su comunicado fue que no hubo básicamente reportes de circunstancias de salubridad vinculado a eso. Pero evidentemente es un tema para estudiar. Ese argumento se escuda en que salud pública no mide tampoco. Entonces no es una cosa que se pueda afirmar tajantemente. O sea, salud pública tampoco lleva los registros de este tipo de enfermedades. Bueno, no, y las otras intendencias, la mayoría no mide. Hay un estudio reciente de un área de la Universidad de la República en algunas playas del interior, por ejemplo en Maldonado, que dan resultados aún peores que los de Montevideo. Y nadie está haciendo una cuestión de alerta pública con respecto a ese tema. O sea, ahora, hay que analizarlo más, sí, hay que buscar mejor medición de estas cuestiones de salubridad, sin duda. ¿Y qué opina del hecho de que se midieran algunos parámetros extra, como usted decía, y que dieran mal y no se comunicara, como el caso de los enterococos? Que diera mal, por ejemplo, más del 40% de las muestras para Playa Positos dieron mal la temporada pasada y no se informó a la gente. Bueno, yo creo que hay que ser transparente en la información, pero entendiendo, pero no con eso generar una alerta que me parece exagerada, motivada porque también en términos de tiempo, digo, bueno, justo ahora sale esto, ¿no? Yo creo que hay que generar más información, Montevideo lo hace, ¿no? Y hay que ser más transparente con la información. Fue justo cuando la Intendencia dio los datos, porque hasta ahora no se conocían, por eso sale ahora. Y los dio la Intendencia. Sí, pero por eso sale ahora, porque la Institución de Derechos Humanos se lo había pedido en 2020 y no los había dado. Pero la Intendencia de Montevideo mide más allá de lo que la normativa exige. Ahora, y creo que hay que ser transparente con esas mediciones, en eso estoy totalmente de acuerdo. Mario Vergara, muchísimas gracias por estos minutos. Un gusto. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Vamos ahora a